La cuarta comunicación es un estudio hecho exclusivamente en mujeres. Su título es Eficacia superior de dolutegravir, abacavir, lamivudina, en combinación a dosis fija comparado con atazanavir, potenciado con ritonavir, más tenofovir, entricitabina en el tratamiento de mujeres naif VIH. Presenta Susi. Bueno, muchas Ramón y Cajal. gracias por haber seleccionado esta comunicación como comunicación oral. Y bueno, pues en representación de todo el equipo investigador voy a presentar los resultados del estudio ARIA. Estos son mis conflictos de interés. Y bueno, pues por empezar, comentar cosas que ya sabemos, como que de la población que se estima que vive con VIH en el mundo, prácticamente la mitad son mujeres. Y un dato pues, en el que yo he empezado a pensar ahora, y es la cantidad de mujeres que se infectan sumamente jóvenes y que van a tener que estar expuestas a tratamiento antirretroviral muchísimos años, si no llega a la curación, que puede ser. Pero si metemos el foco en el África subsahariana, pues vemos que hasta el 80% de las mujeres que se infectan están en este tramo de edad. Y aquí podemos ver un poquito la prevalencia ya particular para cada región y cómo, bueno, pues sí, en el mundo que vivimos y en el mundo occidental y en América, Canadá, la epidemia está muy masculinizada, pero en el resto del mundo, en las epidemias más emergentes y que más nos preocupan, ver la importante representación de la mujer. Frente a esto, todos sabéis que el número de pacientes, de mujeres que se han incluido en los ensayos, pues muchas veces no ha llegado al 10–15%. Voy a poner aquí simplemente los 3 estudios que sí que se han enfocado en mujeres. El estudio GRACE, que está publicado ya en 2010, que era un estudio con darunavir en mujeres que eran fracasadas. Bueno, había mujeres y hombres, se incluyeron. Y que al comparar las mujeres y los hombres se vio que los resultados eran muy similares a nivel de eficacia virológica, pero encontramos más suspensión en mujeres por toxicidad. Ya más recientemente el estudio WAVES, que tiene un diseño similar al que vamos a presentar ahora, con la combinación a dosis fija del vitegravir, tenofovir y FTC frente a atazanavir también con el tenofovir y el FTC, que es un estudio randomizado doble ciego en el que el 100% de la población que se incluyó eran mujeres y donde se demuestra la superioridad de la combinación a dosis fija del vitegravir frente al atazanavir. Esta superioridad fundamentalmente se demuestra por digamos, los menores efectos adversos o suspensiones por efectos adversos en la rama del inhibidor de la integrasa. Y pues ahora ya el estudio ARIA, el que vamos a presentar, que es un estudio, un ensayo clínico, fase 3B, abierto, aleatorizado y de no inferioridad. La aleatorización era 1:1. Las dos terapias que se comparaban, la terapia, digamos, que se comparaba era la combinación a dosis fija de dolutegravir, abacavir y 3-TC frente a atazanavir y la combinación a dosis fija de tenofovir y FTC. Presentamos aquí los datos del análisis principal a 48 semanas. Posteriormente sí que hay una fase de continuación solo con la rama de dolutegravir, abacavir y 3-TC. Las mujeres tenían que ser mujeres naif, virémicas, tenían que tener el HLA-B57 negativo y la carga viral mayor de 500 copias. También tenían que no ser activas frente al virus de la hepatitis B. Se estratificaron por carga viral y por CD4s y si las mujeres quedaban embarazadas, había que retirarlas del estudio, pero se les ofertaba la posibilidad de entrar en un estudio alternativo en el que se les ofrecía continuar, o sea, recibir la dosis, la combinación a dosis fija de dolutegravir. Y el criterio primario de evaluación fue el clásico, el snapshot, carga viral indetectable a 48 semanas. Quiero señalar que de las 500 mujeres que se aleatorizan, España ha tenido un papel muy relevante y también pues, que veáis las muy distintas partes del mundo, desde Estados Unidos, Sudáfrica y prácticamente pues, hasta Tailandia, ¿no? Países asiáticos,
la gran representación que hay de mujeres de todo el mundo. Aquí, bueno, pues veis las 700 mujeres a las que se les hace screening, 250 casi mujeres en cada rama, y ver que a las 48 semanas llegan a las 48 semanas un 83% en la rama de dolutegravir frente a un 78% en la rama de rito-atazanavir. Y la diferencia fundamental es la discontinuación por efectos adversos. Si os fijáis en el resto de las razones, pues hay muy poquitas diferencias. Se quedaron embarazadas 5 y 8 mujeres y todas fueron retiradas del estudio. En cuanto a las características de las mujeres, luego veremos, la edad media son 37 años en ambas ramas, pero hay una amplia representación de todos los estratos de edad en las mujeres. También es muy importante la representación que hay de mujeres de herencia, de herencia africana, de ancestro africano y de raza caucásica, menor asiáticas, pero también hay. Y luego pues, también vemos casi un 30% de mujeres con carga viral, más de 100.000 copias, y prácticamente la mitad de las mujeres estarían por debajo de 350 linfocitos CD4. En el análisis principal se observa cómo la rama de dolutegravir a dosis fija es superior a la rama de rito-atazanavir y que además las diferencias fundamentales se ven en cuanto a la respuesta virológica. Vale. Cuando analizamos un poquito más en detalle estos datos, pues vemos que tanto los pacientes que estaban virémicos por el algoritmo SNAP-SOP son 4 frente a 16, 2 frente a un 6%, y aquellos que habían tenido que retirar la medicación pero estaban virémicos en el momento de la retirada también es superior pues, para la rama de rito-atazanavir. Ya hemos visto antes el número superior de mujeres que habían tenido que suspender por efectos adversos. Cuando vemos los estratos que estaban planificados, ves que digamos que la tendencia es exactamente igual, tanto para los pacientes por debajo como por encima de 100.000 copias y los que estaban por debajo de 350 y por encima. En un análisis no planificado, pero que se ha analizado y se ha presentado ya en Glasgow, veis cómo en los pacientes, que eran prácticamente un 20% por debajo de 200 linfocitos CD4, se mantienen las diferencias a favor del dolutegravir. Y el análisis ya por diferentes características, por diferentes subgrupos, pues vemos lo que decíamos antes de la edad y cómo incluso en mujeres mayores de 50 años tenemos eficacias pues, muy superiores al rito-atazanavir. En cuanto a los subtipos, igual, y en cuanto a la región geográfica, también, independientemente. Desarrollo de resistencias. No se producen resistencias en ninguna de las dos ramas del estudio al fármaco principal, pero en la rama de rito-atazanavir sí que aparece una mutación 184, y esto pues, bueno, se había visto también previamente en el estudio WAVES, que hay una menor protección a los fármacos acompañantes. En cuanto a los efectos adversos, fundamentalmente no hay, digamos, enormes diferencias, excepto en lo de la suspensión, y el perfil, pues sí que hay más diarrea, más dispepsia y, por supuesto, pues más efectos secundarios derivados del aumento de la bilirrubina en sangre que produce el atazanavir. Aquí veis, bueno, pues los que sí que son, digamos, significativos son los que hemos comentado, de la dispepsia y los derivados de la ictericia. Y bueno, pues lo que estáis esperando todos, ¿no? Que son los efectos del sistema nervioso central y que tanto juego están dando últimamente, pues en este estudio en el que a las pacientes se les realizaba un cuestionario objetivo en las dos ramas, aparte de lo que las mujeres podían referir, veis que no hay prácticamente ninguna diferencia en las dos ramas. Incluso, bueno, pues hay algunos efectos que son superiores en la rama de atazanavir, como podía ser, creo que estaba por ahí, la cefalea. De hecho, solo hubo una persona de todo el estudio que suspendió por insomnio. No hubo suspensiones debidas a efectos del sistema nervioso central prácticamente, nada más que un insomnio. Y como conclusiones, en mujeres naïf, el tratamiento antirretroviral con dolutegravir, abacavir 3-TC fue superior al de rito-atazanavir en la semana 48 de tratamiento. Esta diferencia se debe a una menor tasa de fallos virológicos
y un menor número de discontinuaciones por efectos adversos. No se observa el desarrollo de mutaciones primarias a inhibidores de la integrasa o abacavir 3-TC en el grupo de dolutegravir abacavir 3-TC, y luego los análisis por subgrupos son consistentes con los resultados globales. Y bueno, pues simplemente dar las gracias a todo el equipo investigador y bueno, pues a mucha gente que ha ayudado a reclutar, al menos en España, este número récord si comparamos territorio y número de habitantes. Y ya está. Se abre el turno de preguntas. Gracias, Susi. Dos preguntas. Una, ¿realmente hay motivos para pensar que la eficacia de los antivirales, en lo que conocemos, es diferente en las mujeres? Y aparte de por esa escasa representación que hay en los ensayos generales, ¿es necesario hacer este tipo de estudios, irlos repitiendo con cada ensayo para demostrar lo que se demuestra, digamos, en una población general, aunque las mujeres estén menos representadas? Y segunda pregunta, en este caso, ya teníamos algún dato del estudio 5202 de la CTG que demostraba que atazanavir, ritonavir en mujeres, era en su análisis, iba peor. Y en estos datos, como pasaba también en el WAVES, lo que da la sensación es que no es tanto que vayan mejor en mujeres el inhibidor de integrasa, que ha demostrado ir mejor que los IPs sistemáticamente, sino que en este caso lo que sí que parece es que atazanavir, ritonavir va especialmente mal. Entonces, ¿consideras que este comparador es adecuado como para darnos una información real de hasta qué punto podemos decir que es bueno o es mejor dar un inhibidor de integrasa, más allá que la población general, en mujeres, o lo que podemos decir es que lo que no debemos dar es atazanavir, ritonavir? Bueno, primero, en cuanto a la eficacia virológica, estaba el estudio, el metaanálisis más grande, el de la FDA, que no demostraba que hubiera diferencias virológicas entre hombres y mujeres. Luego había algunos subgrupos en los que sí, y fundamentalmente eran población americana, en la que sí que se veía que las mujeres iban peor, pero eso podíamos pensar perfectamente que era como en el estudio WAVES, que es el grupo que van peor con respecto al resto de regiones. Yo no sé si hay que llegar a hacer un estudio 100% de mujeres, porque además el estudio 100% de mujeres no te permite valorar las diferencias de género, te permite valorar las diferencias entre los dos fármacos que estás poniendo y valorar las diferencias por regionales, de características, de subtipo, pero no te permite. Entonces, yo no sé si eso, pero sí que habría que llegar pues, por encima claramente del 30% y tener pues, como un estrato a la mujer, igual que metes por encima de 100.000, por debajo de 100.000, por encima de 350, por debajo de 350, pues que la mujer pudiera ser una estratificación para poder sacar el análisis y tener la, digamos, seguridad de que esos datos van a ser reproducibles en mujeres. Entonces, bueno, yo eso creo que sí. Luego, en cuanto a la segunda cosa que has dicho, el tema del comparador, es cierto, y cuando nosotros nos presentó el estudio, pues nos cabía lo dijimos todos, pero bueno, ha habido varias razones por las que no estaban disponibles los inhibidores de la integrasa que tenemos ahora, no estaban recomendados en las guías para mujeres. El raltegravir, por ejemplo, que hubiera sido probablemente, o por lo menos la opción en la que yo pensé en ese momento, no teníamos el elvitegravir, por ejemplo, que ahora sería algo que nos plantearíamos, era 2 veces al día. Entonces, bueno, pues esto es así, o sea, que lo que en su día el ACTG se criticó porque era un 17% de mujeres y se decía, con esa N no podemos concluir realmente que el atazanavir sea peor. Hoy en día, pues digamos que la consistencia de 2 estudios que han demostrado que bien, que igual ha sucedido en varones, pero que bueno, pues esto que pasa en mujeres, yo creo que sí que hay que tener muy, muy en cuenta el peso de la mujer, la farmacocinética de la mujer, y que aunque en cuanto a eficacia no hay diferencias, en cuanto a tolerancia sí que las hay. Si uno empieza a buscar
ya hay fármacos que ya casi no usamos, donde ya se vio, pero incluso en los fármacos actuales uno puede ir buscando y sí que encuentra diferencias. Gracias. Excelente presentación, Susi. Creo que es importante, tal como tú dices, tener datos en mujeres, pero con respecto a esta comparación, tú, con los datos que hay publicados de Dolu, con Efavirenz, de superioridad, con Daruna también, ¿no crees que si hubiera sido en hombres los resultados hubieran sido los mismos? Si el ensayo clínico se hubiera hecho exclusivamente en hombres, los resultados hubieran sido los mismos. Sí, probablemente sí, puede ser un poco, por lo que los datos. Dolutegravir ya ha demostrado su superioridad prácticamente, menos frente a Raltegravir, a todos los comparadores todo, ¿no? con los que se ha presentado. Pero es importante, o sea, todavía en los foros donde se discute el tratamiento antirretroviral en mujeres, la implicación del embarazo y tal, pues bueno, era importante el ver el... No, seguro, porque además a nivel global hay más mujeres infectadas que hombres, ¿no? Pero en este caso probablemente los resultados no dependían del sexo. Si no hay alguna pregunta, Susi, cuando se hace, siguiendo un poco el razonamiento de José María, es decir, cuando se hace el estudio dolutegravir del desarrollo, lo que hace es con darunavir, que era el Flamingo, pero era un estudio abierto y la respuesta era del 90% en el grupo de dolutegravir, que aquí baja bastante. Yo creo que la diferencia que he visto en este estudio es que el 50% de las pacientes tenía menos de 350 y el 20%. Yo no sé si eso determina, porque luego presentando en Glasgow no están los subgrupos, pero desde luego eran pacientes diferentes a los que se estudiaban en otro lado. No sé si eso dará un poco la diferencia. Esta mañana le hemos oído a José Ramón Arriba decir que, bueno, ¿cuál sería el fármaco ideal global? ¿Cuál sería el fármaco ideal en la mujer si el dolutegravir tiene un 83 y había que decir que se acercara la respuesta a un 90%? Vamos a ver, habéis visto los análisis de subgrupos y realmente, bueno, pues sí, claro, todos andan en el entorno del 81 es el global y por ahí se mueven prácticamente en todos los estratos. En mujer más de 50, que no es una población muy grande, llega al 92. A pesar de todo, el efecto Estados Unidos está en el estudio. Vamos, que siempre la mujer en Estados Unidos bajó en el WAVES y aquí baja, aunque aquí está pues, juntamente con la de Canadá, que no hace, vamos, no sé, si queréis lo miramos. Ay, bueno, lo que estoy metiendo estoy metiendo diapositivas. No, bueno, pues que no podemos de todas maneras comparar. Cada estudio es cada estudio. No lo podemos comparar, o sea que esto es lo que hay, este es el estudio, esto es lo que ha salido y lo que podemos deducir. Yo creo que no debemos intentar hacer ni comparaciones siquiera con el WAVES, ¿no? Donde habría mucho que comentar. Pues si no hay una pregunta, Susi, muchas gracias. Vale.